Ok, vamos a empezar. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda dar de su ayuda, de su gracia en este momento para entender y poder llevar y desarrollar el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a orar para que Dios nos pueda visitar el día de hoy. Señor, te agradecemos por un sábado más que tú has preparado para nosotros con un nuevo tema, Jesús, para nuestro aprendizaje y para la bendición de nuestras almas. Dios, te pedimos que nos acompañes en todo momento y que nos guíe tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Bueno, chicos, el tema de hoy, como seguimiento a temas sugeridos por parte de ustedes también, se llama ¿Cómo alcanzar la sabiduría? ¿Cómo alcanzar la sabiduría? Será el tema del día de hoy que vamos a estar explicando con la ayuda de Dios. Vamos a entender en qué consiste la sabiduría, cómo la podemos ir adquiriendo, a través de qué medio o cómo. Nosotros como jóvenes, cómo podemos llegar a este fin que es alcanzar la sabiduría. Me gustaría empezar leyendo un texto de Proverbios 4:7 que dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Como ustedes sabrán y como ya se lo habrán repetido en otras ocasiones, em, el libro de Proverbios, su principal característica es de que nos invita y y nos insiste mucho a volvernos sabios, a llamarnos a la inteligencia, a la sabiduría, a la cordura, a la prudencia, etcétera, etcétera, que son principios básicos para nosotros y creo que la mayoría de ellos, si no es que todos, se aplican para nosotros que somos jóvenes. También se nos habla de pecados como es la simpleza, la ligereza, la pereza o algún otro pecado que también se relaciona o se caracteriza en la vida de los jóvenes. Es importante entender que lo que es la sabiduría, cuando tú lees Proverbios, si encuentras algo acerca de la sabiduría, siempre está pegado o está en el mismo versículo que la palabra inteligencia. Sabiduría e inteligencia por lo regular siempre están juntos en Proverbios, pero es importante entender el concepto de estas dos palabras. La inteligencia se refiere al conocimiento adquirido por medio de los mandamientos, ordenanzas, decretos o principios que Dios nos ha dado a nosotros. La sabiduría es saber aplicar todo eso, es saber vivirlo, es saber desarrollarlo. Todo joven, o si tú te decides o has empezado a leer la Biblia de una manera sincera, de una manera con un corazón dispuesto a aprender, a entender lo que Dios tiene preparado para ti, pues como consecuencia natural de estudiar la Biblia, de estudiar los principios que Dios nos ha dado, tú vas adquiriendo la inteligencia. Vas adquiriendo inteligencia, vas adquiriendo el conocimiento de Dios, vas entendiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada. Y por ahí encontré un comentario, estaba leyendo un artículo y encontré un comentario que decía que muchos jóvenes se deslumbran cuando comienzan a entender con la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los principios de la Escritura. Es decir, cuando tú empiezas a leer la Biblia, Dios te empieza a hablar a ti, te empieza a dar un entendimiento, hasta parece que todo lo que se está hablando se ve reflejado en ti, que todo es para ti y te puedes asombrar. Esto
Cuando yo comencé a leer la Biblia hace algunos años con entendimiento de la manera correcta que a Dios le agrada, yo también viví esto, me quedaba impresionado, me quedaba impactado porque el mismo Dios me estaba revelando cosas, entendía cosas que antes no entendía. eh, Me vino, pues como dice, esa inteligencia, ese conocimiento de parte de Dios. Pero es importante recalcar que la inteligencia únicamente es el conocimiento. La sabiduría es saber aplicar ese conocimiento que has ido aprendiendo, que con la ayuda del Espíritu de Dios, si tú lo haces de una manera sincera, su Espíritu Santo te va dando gracia para que tú puedas continuar viviendo de una manera sabia, es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando lo haces de esta manera, que empieces a leer la Biblia, que te empiezas a interesar en las cosas de Dios de una manera sincera, el mismo Espíritu te habla en lo secreto, el mismo Dios se viene a revelar a ti, te enseña esas cosas grandes y ocultas que tú no sabías, te da ese entendimiento a tu vida y hasta parece que todo te queda claro. Pero ojo, aquí es importante también entender que el hecho de pensar que por entender la ley de Dios, que por entender la Biblia, que por el hecho de saber lo que dice la Biblia, no necesariamente es suficiente para guiar tu vida y no es más que suficiente solamente el saberlo, sino es importante el aplicar todo eso, el vivirlo. Esto puede ser un pensamiento erróneo que tal vez pudieran tener ustedes, que el hecho de conocer cierta historia, el hecho de conocer los mandamientos de Dios, el hecho de saber lo que a Él le agrada o le desagrada, solamente eso ya es necesario para conocer a Dios. Ciertamente no es del todo, puede ser una parte que tú puedas entender lo que a Dios le agrada y desagrada, pero no es suficiente. Este puede ser un pensamiento que puede ser erróneo. El hecho de conocer la ley de Dios, el hecho de entender los mandamientos de Dios, meramente es ir adquiriendo la inteligencia, es adquiriendo ese conocimiento de Dios. Y otra cosa muy distinta es la sabiduría. El tener claridad de la ley de Dios no nos convierte en expertos. El hecho de saber lo que a él le desagrada o desagrada, el hecho de conocer cierta historia de la Biblia que nos contaban en la escuela dominical, no solamente con eso nos convierte en un experto. Eso tampoco es una idea cierta. Eh, la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, como ya lo mencionábamos, es que la sabiduría es saber aplicar el conocimiento adquirido. Es decir, si tú estás adquiriendo inteligencia leyendo la Biblia, donde Dios te dice que no debes de mentir, que no debes de robar, debes obedecer a tus padres, no debes de codiciar, estás adquiriendo el conocimiento, pero cuando lo empieces a poner en obra lo que Dios te va hablando a ti, cuando empieces a poner en obra esos mandamientos que Dios nos ha dejado, te empiezas a convertir en una persona sabia que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, que te está revelando cosas, que te da el entendimiento, que te da la gracia para saber vivir lo que tú estás leyendo, lo que Dios te está mostrando a través de la escritura. Te estás convirtiendo en una persona sabia porque estás poniendo en práctica, porque estás viviendo lo que estás leyendo, lo que Dios te habla. No solamente es por el hecho de conocer, sino de vivirlo. También la sabiduría nosotros la podemos estar adquiriendo por medio del consejo. Sabemos que Dios nos ha dejado padres en esta tierra, nos ha dejado autoridades, nos ha dejado algún
nos ha permitido tener el acceso a algún hermano, a algún pastor, a alguna persona que tiene un conocimiento de Dios, tiene una manera más amplia de sabernos guiar a nosotros como jóvenes que nos hace mucha falta la sabiduría y la inteligencia. Eh, entonces, es importante adquirir la inteligencia, pero también es importante adquirir la sabiduría. Como les mencionaba, uno de los puntos para poder adquirir la sabiduría es por medio del consejo. Cuando no sabemos cómo conducirnos en cierta situación, cuando nos surge alguna duda en cuanto a alguna situación en especial, cuando no entendemos algún texto de la escritura o estamos viviendo cierta situación, por lo regular a veces tendemos a acercarnos a una persona de confianza. Nos acercamos a nuestros padres, a algún maestro, a algún hermano, a algún pastor, a alguien que sea de confianza y que nosotros sabemos que tiene el conocimiento y que nos pueda apoyar, nos pueda eh, ayudar a sobrellevar esa situación o aconsejarnos. Como por ahí dice un proverbio, eh, dice... En el libro de Proverbios hace énfasis a muchas cosas para adquirir sabiduría. Vamos a leer varios proverbios en los cuales vamos a ver de lo que estamos hablando. Proverbios 3:21 al 22 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Vemos que por medio de estos proverbios y otros más que vamos a leer en un momento más, se nos incita a adquirir sabiduría, se nos incita a adquirir la inteligencia, a estar atentos, a escuchar con atención, a guardar la ley y ponerla en práctica. Y se nos dice que vamos a tener un bien, no solamente por el hecho de tener una recompensa o cumplir solamente por cumplir solamente, sino porque el hecho de guardar la ley de Dios, el hecho de guardar el consejo, de prestar atención, nos beneficia a nosotros tanto espiritualmente como físicamente o en todos los aspectos. Nos guarda de muchos peligros, de situaciones difíciles que si llegares a entrar ahí difícilmente podrías salir o incluso si sales podrías salir lastimado. Entonces, es importante tener una claridad de la ley de Dios, es importante adquirir la sabiduría. Dice Proverbios 4:10, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. En otro proverbio dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y por último, el otro proverbio que les quería compartir es, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por medio de todos estos proverbios se nos dice que el hecho de guardar la ley, el hecho de guardar el conocimiento de Dios puede que nos ayude a prolongar nuestros años de vida, a ser sabios para nuestra vejez. Cuando tú llegues a cierta edad y te toque a ti enseñar a los más jóvenes, tú vas a estar lleno de experiencia, vas a estar lleno de sabiduría, vas a poder aconsejar a otros por situaciones que tú ya viviste. Entonces, esta es la ventaja, esto es el propósito de guardar la ley de Dios, de ponerlo en práctica. Y aquí surge una pregunta.
¿Has visto a los jóvenes cuando tratan de guiar sus vidas tan solo con la inteligencia que ellos han adquirido, tan solo con el puro conocimiento que ellos tienen? ¿Has visto cuál es el fin de una persona que guía su vida en base a lo que él conoce solamente? Pues el fin no va a ser algo bueno porque lo está haciendo de acuerdo a como él piensa, como él cree, y pues no va a tener un buen resultado. También es importante entender que Dios nos da la sabiduría a nosotros de fácil acceso. Dios eh, nos dice que la sabiduría está al alcance de todos, nos dice que la podemos estar adquiriendo. Dice en Proverbios 1:20-21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí como un poco de historia, estaba leyendo que antes en el pueblo de Israel, cuando se tenía que hacer algún juicio, alguna situación en especial o algún problema que se tenían, los ancianos, las personas que estaban a cargo, que eran personas sabias, que tenían el conocimiento de Dios, se sentaban en las entradas de las puertas de las ciudades. Ahí se sentaban y ahí se llevaban a cabo los juicios, ahí los malos entendidos o las situaciones de manera particular, ahí se desarrollaban. Entonces, por eso dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, es decir, está al acceso de todos. La sabiduría, la inteligencia, solamente es cuestión de que tú la puedas encontrar, que puedas abrir tus ojos y tus oídos con entendimiento para que puedas adquirir el consejo. Me gustaría leerles un ejemplo de una persona que recibió el consejo de los ancianos, de personas sabias de parte de Dios y lo rechazó. Este ejemplo se encuentra en Primera de Reyes 12 y dice, es acerca de Roboam. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo más tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que sobre nosotros puso y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado de delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras.
Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. ¿El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Hasta aquí vamos a leer. Les comentaba hace un momento que una forma de adquirir sabiduría es por medio del consejo, acercándonos a una persona de confianza que sabemos y conocemos que es una persona que tiene el conocimiento, en este caso de Dios, y por medio de este rey, por medio de este ejemplo que estamos viendo el día de hoy, el pueblo se acercó al rey y les dijo, disminúyenos la carga de trabajo que tu padre nos aumentó a nosotros y nosotros te vamos a servir a ti. El rey dijo, bueno, lo vamos a pensar, lo voy a pensar, voy a revisar esta situación. Se acercó con los ancianos, que cabe destacar que las personas ancianas en ese tiempo eran personas que aconsejaban a los reyes, eran personas con un amplio conocimiento. Entonces el rey les plantea esta situación, ellos le aconsejan que disminuya el yugo, el trabajo, la carga que ellos tenían, pero el rey rechazó el consejo y se fue con sus amigos, se fue con aquellos jóvenes que habían crecido con él y pues como sabemos, una persona joven no es muy común, no digo que no pueda ser, sino que una persona joven, como aún está aprendiendo, como todavía está en una etapa de la vida en la cual todavía está adquiriendo conocimiento, pues en este caso no, al acercarse el rey con ellos, pues no obtuvo una respuesta correcta. Ellos le incitaron a aumentar el yugo, a aumentar otra clase de castigos y el fin fue distinto, fue un fin terrible. Si ustedes leen la historia, van a ver cuál fue el fin de este rey a causa de la respuesta y por dejarse mal aconsejar por aquellos que no tenían el conocimiento de Dios. Este es el ejemplo de una persona que desechó el consejo de parte de Dios y prefirió el consejo de sus amigos, de jóvenes. Entonces, este hombre, aunque ya era adulto, maduro, hecho un rey, dejó el buen consejo y se rebeló en contra del pueblo de Dios al no escucharlos, al andar de acuerdo a su propio conocimiento, a lo que él creía, a lo que a él le aconsejaron de una manera que no era correcta. Entonces es importante que si una persona a ti te está dando un consejo, un consejo de parte de Dios y tengas alguna situación de decir a quién le hago caso, pues vete a la escritura. La recomendación es de que tú te vayas a la Biblia y el consejo que sea respaldado por parte de Dios, ese es el que debes de seguir tú. Si estás recibiendo un consejo en el cual se te está incitando a ti a pecar, donde se te incita a rebelarte en contra de Dios, en contra de tus padres o a hacer algo indebido, déjame decirte que no lo estás haciendo de manera sabia, no estás actuando como una persona sabia. Y el propósito de todo esto es de que tú como joven
puedas ir adquiriendo la sabiduría, puedas ir adquiriendo la inteligencia, puedas ir desarrollando una vida de sabiduría para cuando llegue el momento en el que tú estés solo, cuando llegue el momento en el que tú estés en una situación en la cual tal vez no puedas tener cercas a tus padres, algún hermano o alguna persona que te esté aconsejando, tú puedas saber cómo conducirte en ese momento, tú puedas saber cómo actuar, qué decir, cómo conducirte en esa situación. Entonces, es importante que vayas adquiriendo consejo, que vayas adquiriendo sabiduría sobre todas las cosas, porque va a llegar un momento en el que tú tal vez vas a hacer las cosas por ti solo, tal vez personas van a depender de ti, tal vez tú vas a tener una responsabilidad, ya sea en casa, en algún trabajo, cuando te encuentres en la escuela, cuando regresemos cuando se regrese a modalidad presencial, si tú estás en esa modalidad. Cuando tú tengas tu propia familia, se van a presentar situaciones en donde tú vas a tener que tomar la decisión que tú creas que sea correcta. Entonces es importante que tú como joven desde este momento vayas adquiriendo sabiduría para cuando llegue ese momento en el cual tú estés solo, cuando alguien dependa de ti, puedas tomar la mejor decisión en base a la voluntad de Dios, en base al conocimiento que tienes de Dios, porque la mayoría de todos ustedes tienen un conocimiento de Dios. Y aquí la preocupación, chicos, como les mencionaba, la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es de que la inteligencia es puro conocimiento. Cuando nosotros tenemos actividades de preguntas o hacemos algún juego, que es bueno hacer esta clase de juegos, la mayoría conoce las historias que se hablan en la Biblia. Si en este momento hacemos una pregunta de algún personaje, estoy muy seguro de que ustedes lo van a responder con rapidez. Si les pregunto de algo de la Biblia, sé que ustedes lo van a contestar, sé que ustedes lo saben, pero aquí esta es la preocupación, que solamente ustedes puedan tener el puro conocimiento y no estén viviendo aquello que ustedes ya saben. Conocemos historias de la Biblia que desde niños se nos habló, conocemos mandamientos, conocemos ciertas cosas de la Biblia, la mayoría ha leído toda la Biblia. Entonces, la preocupación aquí es de que ustedes solamente puedan tener el puro conocimiento, que solamente puedan tener el conocer solamente historias, pero la preocupación es de que ustedes no estén viviendo lo que conocen. Como dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si tú tienes pura letra, tienes puro conocimiento. Si tú nada más conoces las historias y no vives, no te esfuerzas por cumplir la voluntad de Dios, únicamente tienes puro conocimiento, conoces de Dios, mas no lo vives, no sabes de desarrollarte en lo que lo que se te ha compartido, en los principios que tú conoces. Entonces, este es el propósito del tema del día de hoy, adquirir sabiduría. ¿Cómo adquirirla? ¿Tú eres una persona inteligente? Claro que sí, tienes el conocimiento de Dios, pero si te falta la sabiduría, si tú quieres ser una persona sabia el día de hoy o de aquí en adelante, es importante que tú te puedas esforzar por cumplirlo, por vivirlo, no solamente por conocerlo. Un ejemplo que se me venía a la mente era cuando tú vas a cocinar algo. Una cosa es de que tú tengas los materiales para hacer un pastel. Una cosa es de que tú conozcas los ingredientes de ese pastel. Eh, Puedes ir a la tienda, compras harina, compras huevo, compras leche, compras los materiales porque tú sabes qué necesitas, pero otra cosa es que tú sepas preparar ese pastel. Podrás saber los ingredientes que llevan,
pero si no sabes cocinar el pastel, ¿de qué te va a servir? Lo mismo aplica para con Dios. Una cosa es de que tú sepas la ley de Dios, sus mandamientos, los estatutos que Él nos ha dado, y otra cosa es muy distinta que tú sepas o aprendas a vivirlos, a cumplirlos. Con este ejemplo, espero que se haya quedado un poco más claro acerca de esto que estamos hablando. Para continuar, antes de finalizar, eh, si tú te has deleitado, si tú te ha gustado adquirir inteligencia, si a ti te ha gustado conocer la ley de Dios por medio de las historias que se encuentran en la Biblia, por medio de cada libro, imagínate cuánto más de satisfacción te dará el hecho de adquirir sabiduría. Imagínate que tú seas conocido por ser un joven sabio, no para vanagloria, no para que te ensoberbezcas, sino que las personas se puedan acercar a ti, que los jóvenes de tu edad se puedan acercar a ti a preguntarte algo, a pedir consejo, a que los escuches. ¿Cómo te sentirás si tú fueras conocido como un joven sabio? ¿Te gustaría ser un joven sabio a ti? Adquiere sabiduría más que todas las cosas. Esfuérzate por adquirir esa sabiduría. Esfuérzate en esa gracia de Dios que te ha sido dada a ti. Como vimos anteriormente, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Tienes mucha fuerza espiritual tú al momento para adquirir la sabiduría. ¿Te gustaría ser conocido como un joven sabio? La sabiduría está a tu alcance, así como Dios ha puesto personas también para que te puedan ayudar, como ya vimos en primera instancia, tienes a tus padres cristianos, tienes algún hermano, algún pastor, alguna persona de confianza que Dios ha puesto en tu camino para que te pueda aconsejar, para cuando tú no entiendas cierta cosa, te puedas acercar con él. Dios ha puesto estas personas, ha puesto los medios para que te puedan aconsejar, como también dice en Proverbios 8, 1 al 4, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Es decir, la sabiduría está al alcance de todos. Solamente te tienes que proponer en alcanzarla. Tal vez en este punto tú te has dado cuenta que solamente tienes puro conocimiento. Tal vez te has dado que tienes pura inteligencia, pero cuando tú lees Proverbios, siempre vas a ver la palabra inteligencia y sabiduría juntas. Estas dos no pueden separarse. Dice en un proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lee Proverbios y vas a encontrar inteligencia y sabiduría juntas. Nunca las vas a ver separadas. Estas dos palabras van a ir juntas en tu vida. Si quieres ser una persona sabia, tienes que tener inteligencia, es decir, tienes que tener el conocimiento de Dios, pero aún más que conocimiento, tienes que saber vivirlo, tienes que saber ponerlo en práctica. De esta forma, tú vas a poder adquirir la sabiduría que Dios quiere que tú adquieras como joven. En este caso, si tú entiendes hoy tu condición con el entendimiento, podrás encontrar la sabiduría con facilidad. Podrás acercarte a Dios de una manera sencilla. Es verdad que dice que si estamos faltos
de sabiduría se lo pidamos a Dios y Él nos va a dar abundantemente de esa sabiduría que nosotros le pidamos, es verdad, y lo puedes hacer. Te puedes acercar directamente a Dios. Si el día de hoy tú te has dado cuenta que tienes puro conocimiento, acércate a Dios y dile esto: Señor, yo tengo puro conocimiento. Quiero aprender a vivirlo. Quiero aprender a poner en práctica tu palabra. Se lo puedes decir a Dios y vas a ver que Él te va a estar ayudando y va a llegar un momento en el que no vas a tener puro conocimiento, sino que al conocimiento vas a estar añadiendo esa práctica, esa te vas a poder desarrollar de una manera más amplia, vas a poder adquirir una experiencia, una perspectiva desde otro punto cuando tú empieces a poner en práctica la palabra de Dios. Si tú recibes esta palabra el día de hoy, vas a tener un cimiento sólido, un cimiento indestructible, que aunque vengan las situaciones, que aunque venga una situación difícil, nada ni nadie te va a poder mover porque tu vida va a estar cimentada en el Dios Todopoderoso, en aquel que es poderoso para guardarte, en aquel que ha prometido fijar sus ojos sobre ti y te mostraría el camino. Aún por torpe que fuéramos, dice que no nos extraviaríamos de ese camino. Entonces, Él lo ha prometido. Y si lo ha prometido Él es fiel para cumplirlo. Dice que Él no se niega a sí mismo. Él va a cumplir su promesa. ¿Quieres ser una persona sabia? Te invito a que medites en esta palabra el día de hoy, que puedas examinar tu vida, que si tienes puro conocimiento, empieces a ponerlo en práctica, empieces a desarrollarlo para que puedas llegar a ser un joven sabio. Y si alguna vez recibes el consejo de parte de Dios, de cualquier persona, de cualquier alguien que te aconseja, o si Dios te muestra algo, Dios te está ministrando algo, no lo deseches, sino que haz caso a ese consejo. No sea que te pase como a este rey que prefirió escuchar el consejo de sus amigos antes que de las personas sabias por Dios. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios te guarde a ti de tomar una decisión equivocada, una decisión en donde no estés pensando en Dios. Y te invito a que adquieras la sabiduría más que todas las cosas. Te invito a que busques a Dios, porque como les mencionaba, llegará un momento en el cual personas van a depender de ti, en el cual a lo mejor vas a estar en un trabajo y se te va a presentar una situación y ahí no vas a tener tiempo a lo mejor de hacer una llamada o de preguntar a alguien: oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para esto? O a lo mejor cuando entres a la prepa, a la universidad, con la juventud que ahora que estamos viendo actualmente, a lo mejor se van a presentar situaciones y vas a tener que tomar una decisión. Llegará el momento en el que llegas a cierta edad en el cual ya vas a tener que tomar decisiones tú por tu propia cuenta, en base al conocimiento que tú ya hayas adquirido en los años desde tu niñez, en la adolescencia, cuando fuiste instruido. Va a llegar el momento en el que tú vas a tener que poner en práctica todo aquello que se te dijo. Va a llegar el momento en que tú vas a estar solo en cierta situación y vas a tener que tomar la mejor decisión. O a lo mejor cuando ya tengas una familia, cuando tengas una esposa, cuando tengas un hijo, ya no solamente vas a tener que velar por ti mismo, sino ahora vas a tener personas que dependan de ti y vas a tener que tener cuidado, vas a tener que tener ese amor para instruir, para transmitir esa sabiduría que tú ya adquiriste en cierto tiempo. Entonces, tú como joven el día de hoy, esfuérzate por adquirirla, esfuérzate en la gracia de Dios que te ha sido dada, esfuérzate en estas palabras y no solamente tengas puro conocimiento, sino que lo puedas vivir y aplicar.
Espero que el tema de hoy haya sido claro, espero que se haya entendido, que haya sido, es sencillo el tema el día de hoy, pero espero que haya sido claro para ustedes esta preocupación de que ustedes puedan tener solamente inteligencia, conocimiento, pero no sabiduría. Entonces te invito a que reflexiones en esto. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle que Él nos pueda hacer jóvenes sabios para su gloria y para su honra. Señor, porque es verdad que no solamente quieres que tengamos puro conocimiento de tu palabra, Señor, sino que tú estás muy interesado también en que la podamos poner en obra, Señor. Porque el puro conocimiento añade pura condenación al alma, Señor, y el no hacerlo no causa algo bueno, Jesús. Te pedimos, Dios, que puedas traer corazones el día de hoy que se puedan esforzar, Señor, en cumplir tu palabra y en ponerla en práctica, Señor, en adquirir sabiduría más que todas las cosas, en preocuparse, Señor, en lo que tú piensas, en adquirir el consejo de parte tuya, Dios. Que vengas, Dios, a traer esa sabiduría, ese querer al corazón de cada uno de nosotros, Dios, para sabernos conducir de manera correcta como a ti te agrada en cualquier situación que se nos llegare a presentar, Dios. Danos esa sabiduría, Señor, porque estamos muy faltos de ella como jóvenes, Dios, pero en ti confiamos y sabemos que tú nos vas a dar esa sabiduría a su tiempo, Señor. Rogamos por estas cosas con el corazón, Dios, y creemos que tú eres fiel para cumplirlas en nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.